parábola fue pronunciada por el Señor Jesús ante sus discípulos en el Monte de los Olivos y aborda el tema de la preparación de su regreso. Forma parte de una serie de parábolas que están como interconectadas entre sí, que revelan profundas verdades. A través de esta parábola se nos recuerda que cada creyente tiene la responsabilidad de gestionar los dones, los recursos y las oportunidades que Dios le ha confiado a cada cristiano. Y la manera en que nosotros llevemos a cabo esa administración será la medida que determine nuestra verdadera preparación para su venida. Porque si en esta noche preguntara lo siguiente: ¿usted está preparado para la venida del Señor? ¿Le está esperando al Señor? Cada individuo es responsable de emplear sabiamente, según esta parábola, lo que el Señor le ha otorgado. Nuestra fidelidad en esta tarea tendrá repercusiones eternas por lo que el Señor nos enseña. ¿Qué estamos haciendo entonces con lo que el Señor nos ha dado? Porque el Señor te ha dado y te ha dado mucho. Yo quiero que analicemos hoy la Escritura, texto por texto de esta parábola, para que podamos aprovechar mejor las verdades expuestas. Dice el capítulo 25, versículo 14 y 15 lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Jesús describe a un amo quien da instrucciones a sus siervos antes de partir a un largo viaje. Dice este pasaje: un hombre dice que se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, esto no era extraño en la antigüedad, donde el amo tomaba ciertos siervos, llamémosle esclavos, y le eran dadas a esos esclavos grandes responsabilidades. A veces era lo más seguro, era lo más inteligente que un hombre podía hacer con su dinero. Es decir, que lo tenía que repartir, entregarlo a sus siervos. Lo mejor que un hombre podía hacer con su dinero mientras él estaba ausente, como dice la palabra, era dividirlo entre los esclavos cuidadosamente elegidos, seleccionados, y dejarlos que ellos hicieran su mejor esfuerzo con el dinero recibido. Por lo tanto, esta parábola va a contestar a la pregunta de la parábola de las 10 vírgenes, que quedó un poco inconclusa cuando uno lo lee. ¿Qué significa estar preparado? Porque la palabra es como que se responde a sí misma, se contesta a sí misma. El Señor enseñó anteriormente de la parábola de las 10 vírgenes, pero hay una pregunta que queda boyando en el aire, ¿no? ¿Qué significa entonces estar preparado si pasó lo que pasó? ¿Usted está preparado para la venida del Señor? Uno dice la parábola que obtuvo 5 talentos. Otro le fue otorgado 2 talentos. Y otro recibió 1 talento. Valga la pregunta, ¿no? ¿Cuántos talentos Dios te dio? ¿Cuántos talentos recibiste de parte del Señor? Un talento no representa una habilidad natural, porque en nuestra cultura es como que cuando uno habla y toca el tema de los talentos está hablando de las habilidades humanas recibidas. En este caso no se trata de eso, sino que se trata de una suma de dinero. Esta parábola tiene justamente que ver con dinero, que equivalía aproximadamente a una gran cantidad de dinero que uno podría estar hablando de unos $1.200 en términos actuales,
probablemente mucho más. El talento se consideraba como una moneda que representaba un peso. Del peso eso que tenía el talento se sacaba el valor monetario. Y su valor estaba determinado si era fabricado el talento eso en oro o en plata o en cobre, según lo que determinaba el peso, lo que pesaba más, así pesaba el talento. La palabra griega para talento es simplemente traducida como cierta cantidad de dinero. Un hombre recibió cierta cantidad de dinero, el otro recibió cierta cantidad de dinero y el otro también recibió cierta cantidad de dinero. ¿Para qué recibió ese dinero? Para hacerlo trabajar. Normalmente se consideraba el equivalente a 6.000 denarios el talento. Si un talento valía 6.000 denarios, entonces un obrero necesitaba para hacerse de un talento, piensen esto por favor, 20 años. 20 años. Es decir que para ganar un talento, un hombre debía trabajar 20 años sin consumir ese dinero, ¿no? Quiero que entienda esto, que uno recibió 5 talentos, el otro recibió 2 talentos y el otro recibió 1 talento. ¿Le puedo preguntar algo? Sin que usted se enoje, ¿no? Es solamente para hacerlo pensar. ¿Qué haría usted si recibiera en su mano el valor de lo que usted cobra, un acumulado de 20 años? Le doy 30 segundos para que usted piense. A ver, ¿qué haría usted con ese dinero? El valor de un sueldo de 20 años acumulado de trabajo. ¿Qué haría? No me va a contestar como me contestó un chico cuando hice esa pregunta. Me dijo, la cantidad de caramelo que compraría, pastor. Dijo. Y lo dijo así de verdad, en otro tiempo. Creo que en la vida compró caramelo nomás ese muchacho. ¿Qué haría usted con un acumulado de 20 años de su sueldo? Porque esto es lo que recibió el que recibió un talento. Otro recibió 5 talentos y otro recibió 2 talentos. El tema que dice la palabra conforme a su capacidad. ¿Qué representa entonces hoy para nosotros el talento, haciéndole una aplicación práctica, espiritual? Son todos los recursos recibidos de parte de Dios, porque Dios te dio también acumulado, y eso te lo dio, te lo otorgó como un regalo, como un don, como alguien que llama a un siervo y le dice, mira, te doy esto para que lo puedas trabajar. ¿Qué es lo que Dios te dio? Te dio tiempo. A algunos le dio como la capacidad de 1 talento, a otros 2, a otros 5 talentos. Se dan cuenta que algunos vive más, otros vive menos. Algunos dicen, tantos años va a vivir esto, y lo que pasa es que le dio una capacidad bastante abultada de años para que pueda vivir sobre la tierra. Y otros mueren mucho más jóvenes. Pero es de acuerdo a la capacidad para que lo pueda explotar. Dios te dio tiempo, te dio dinero, te dio habilidades, te dio autoridad y un montón de recursos que Dios puso sobre tus manos. Dice la palabra, cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que a los siervos les eran dado diferentes cantidades de dinero según la capacidad que ese hombre tenía. Un siervo solo recibió 1 talento, pero debemos saber que eso no fue una cantidad insignificante. Porque usted ni sabía qué pensar cuando le dije, ¿qué haría usted con 20 años de sueldo acumulado? Que se lo pongo en su mano ahí, justo. Usted sale del culto y se lleva 20 años de sueldo acumulado. Algunos, dice la palabra, que recibieron más, pero todos en realidad recibieron algo.
y que recibieron una gran cantidad a pesar de que uno recibió uno. El talento que cada hombre tiene es el mejor para su propia posición, porque créame que Dios sí sabe cómo hacer bien las cosas y solo Él sabe cómo otorgarnos para que lo que Él nos da nosotros lo podamos producir bien para la gloria de su nombre. Y solo el orgullo, la locura lo guía a uno a envidiar y a desear los talentos que otros tienen. 5 talentos serían demasiado para algunos hombres y un talento podría ser muy poco para otro, pero quiero decirle que Dios es sabio, Dios es justo, Dios es bueno y sabe qué dar a cada uno. Los siervos, dice el pasaje, manejan el dinero del amo. Versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, dice la palabra, cada uno de aquellos que habían recibido talentos de su amo hizo con ellos lo que bien le parecía. 2 de ellos negociaron bien con el talento recibido, ganaron más talentos. El que tenía 5 ganó otros 5, el que tenía 2 ganó otros 2. Dice la palabra que fue y negoció con ellos, es decir, con lo recibido. Y esto nos implica justamente, la palabra está aludiendo que hubo una acción directa. Recibieron y ahí nomás fueron a poner por obra lo que ellos habían pensado planificar. El punto es que los siervos buenos, según lo que dice la palabra, porque habían siervos buenos y otro que resultó malo, sintieron la responsabilidad de su trabajo y fueron a trabajar sin tardar. ¿Usted siente la responsabilidad de trabajar para el Señor? De inmediatamente, cuando usted entendió el plan de Dios, la voluntad del Señor, salir rápidamente a hacer lo que le corresponde hacer, salir a hacer su voluntad, ejecutar su voluntad rápidamente, lo antes posible, porque eso también a mí me da una señal, estoy dando un indicador al Señor de cómo es la responsabilidad asumida delante de su presencia. Sin perder tiempo, salieron a hacer lo que le correspondía hacer, sin distraerse, porque hay veces que no hacemos porque estamos distraídos, pensando en que yo quizás tendría que haber recibido más que lo que recibió el otro. Y tanto pienso, y tanto me carcome la envidia y el deseo de tener lo que el otro tiene, que al final no hago nada. Pensando que Dios es injusto. ¿Cómo le va a dar semejante talento para cantar, o para predicar, o para enseñar, o para dirigir a aquel y a mí no me lo dio? ¿Qué soy, el último orejón del tarro? Y estamos enojados contra Dios, y hasta que se nos pase el enojo, se va perdiendo el tiempo que Dios nos dio para que nosotros podamos hacer algo y multiplicar eso que Él me ha dado. No se nos dice cómo negociaron en la parábola con los talentos, pero quizás prestaron dinero con intereses, quizás usaron el dinero y compraron cosas y la vendieron por más. No nos dice el pasaje, pero podemos sugerir cosas que por derecha se puede hacer bien para multiplicar lo que hemos recibido. El punto es que ellos usaron lo que tenían y ganaron más haciendo que quedarse en casa sentado y pensando que no fui tan bendecido cuando Dios repartió los talentos. No podemos decir muchas cosas acerca del trabajo de los primeros siervos, pero sí podemos decir algunas cosas. En primer lugar, hicieron su trabajo en buena hora. Un día tomaron la iniciativa y se pusieron a trabajar como corresponde. Segundo, hicieron su trabajo con perseverancia, porque no hay trabajo que tenga éxito si no hay perseverancia. Si usted baja la guardia y se echa al abandono y le da lugar a la depresión, nunca va a lograr nada.
hicieron su trabajo con éxito, es decir, que empezaron y terminaron. Estaban preparados para rendirle cuenta a su Señor al fin y al cabo. Porque en un determinado momento dijeron, bueno, nos dio 5 talentos, acá tenemos 5 talentos para presentarle cuando venga el Señor y nos pida cuenta. ¿Sabía usted que va a rendir cuenta delante del Señor? El que había recibido 1, dice la palabra, fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su Señor. El tercer siervo nos da a entender que en realidad casi no hizo nada con el dinero recibido. Sí hizo algo como para que no se perdiera. ¿Qué hizo con el dinero? Lo único que se le ocurrió pensar, lo voy a esconder, cosa que nadie me lo robe. Lo voy a esconder. Y lo escondió muy bien. Pero no hizo nada positivo con el dinero de su amo, en contraste con los 2 primeros. Vayamos al versículo 19, al 23, que nos habla que los primeros 2 siervos son juzgados, porque recuerde que todos seremos juzgados. ¿Y cómo fueron juzgados? Dice versículo 19, después de mucho tiempo. ¿Después de cuánto? Mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después de mucho tiempo, dice la palabra, el Señor de aquellos siervos vino, ¿no? Vio que la gente dice, ¿tanto va a tardar Cristo? Bueno, es bíblico. Porque acá la palabra dice que después de mucho tiempo viene el Señor. En el caso de la parábola, ¿no? Y en el caso de la venida de nuestro Señor, ni el Señor mismo sabe cuándo vendrá. Solamente está esperando la señal del Padre. Pero para el rapto de la iglesia no hay señal alguna que usted tiene que esperar. Tiene que estar preparado, porque si no está preparado, no vuela la presencia del Señor. Y acá, justamente, esta parábola nos da algunos indicativos de qué es lo que significa estar preparado. La larga espera tienta a los siervos. Si usted recuerda, y sé que es lector de la palabra, de la Biblia, usted va a encontrar una de las parábolas anterior a esta, que es la primera que inicia el ciclo de parábolas, que había uno de los siervos que dijo, mi Señor tarda en venir. Tarda en venir. Así que dice que empezó a maltratar a sus consiervos y empezó a juntarse con borrachos y con prostitutas y empezó a malgastar todo pensando que su Señor tardaba en venir, y cuando menos se dio cuenta el Señor estaba a la puerta llamando, abran porque llegué. Vio que hay gente que en algún momento se tienta a creer que el Señor tarda en venir. No caiga en esa tentación. Sepa que el Señor puede venir en cualquier momento y lo peor que le podría pasar es sorprenderlo. Por causa de que usted dice, no viene mi Señor, así que voy a dedicarme a vivir de otra manera, de otra forma. Después, cuando tenga un poquito de tiempo, me pongo a cuenta con Él, así parto salvo. Claro, usted va a ser más vivo que el Señor. Porque algunos creen eso, como que lo van a pasar por alto al Señor, así como en viveza. La larga espera tienta a algunos siervos a pensar de que jamás van a rendir cuentas por su mayordomía, pero finalmente dice la palabra, el texto, que tuvieron que hacerlo. El Señor los llamó a rendir cuenta. El premio
de repente fue para ambos siervos de la misma forma. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aunque a uno se le dio 5 talentos y a otros 2, los 2 hicieron lo mismo según los recursos que habían recibido de parte del Señor. Escuche, bien, buen siervo y fiel, le dice el Señor. Esto demuestra que el amo, justamente lo que busca, esas cualidades la busca. Dios quiere decirte en esta noche también, y cuando tengas que rendir cuenta ante su presencia, la mejor exclamación de los labios del Señor va a ser que puedas escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Son 2 cosas que el Señor estaba buscando en estos muchachos, que le había dado para que ellos pudieran producir. Él quería que sus siervos sean buenos, que sean bondadosos, que se diferencien de los demás, pero sobre todo que sean fieles. Fieles. Cualquier éxito financiero que ellos hubieran tenido fue justamente porque tenían estas 2 cosas. Eran buenos y fieles. Y Él busca esta característica, no tanto el dinero, sino que como a consecuencia de lo que habían recibido, se transforme y salga a relucir lo bueno y lo fiel que ellos eran. No fue que el Señor le dijo, bien, buen siervo e inteligente. ¿Le dijo así el Señor? No. Porque quizás estos hombres no hayan sido muy cautivadores ante los ojos de quienes lo valoraban. No resplandecían por solamente mirarlos, a ver qué semejante inteligencia que tuvieron para poder reproducir lo que el Señor les dio. Tampoco fue que le dijo, bien, buen siervo, magnífico, distinguido entre todos. ¿Le dijo así? No. Porque posiblemente hasta quizás no hayan salido ni siquiera más allá de su aldea local donde ellos vivían. No había algo que a ellos lo llenara de distinción, que le dijeran, qué magnífico que sos. Pero los ojos del amo están puestos precisamente en algo que usted y yo podemos producir, que se llama fidelidad. Usted, con lo que recibe de parte del Señor, algo que usted tiene y puede hacer, y cualquiera puede llegar a hacerlo, es que seamos hallados fieles. Fieles. Escuche las palabras de Pablo a los Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Es mejor ser fiel con 10 chicos en la escuela bíblica que ser un infiel y que tengas la clase de jóvenes, 50 jóvenes alrededor tuyo. Es mejor ser fiel en una localidad sobre 20 o 30 personas que ser infiel en una iglesia, en una gran ciudad con miles de personas, pero yéndose al infierno como consecuencia de que te siguen. Es mejor ser fiel en una reunión, en una casa, hablando de Cristo, del Cristo crucificado a 10 campesinos, que ser un infiel en un edificio grande donde se congregan miles de personas. Bien, buen siervo y fiel. ¿Usted puede ser fiel? Es lo que el Señor busca de tu persona. Es interesante lo que dice la palabra. Entra en el gozo de tu Señor. Esto incorpora como un tono que le das una matiz del cielo en ese momento. Entra en el gozo de tu Señor, le dice. El concepto es que existe un lugar de deleite que es propiedad del amo.
La parábola muestra como un lugar de excelso gozo, un disfrute magnífico, incomparable, que es propiedad del amo, y que estos siervos, en ese momento, por ser buenos y por ser fieles, son invitados a acompañarlos a ese lugar. Por eso dice la palabra: entra en el gozo de tu Señor. Es decir, que existe un significado celestial sobre el futuro de estos dos siervos leales. Pero esto también da una porción, el texto da una porción de que el amo es como que comparte con sus siervos su gozo. A ver si me entiende. El gozo no es nuestro. Dice: en el gozo de tu Señor. ¿De quién es el gozo entonces? Del Señor. Y Él nos invita a entrar en su gozo, en el gozo del Señor. El gozo que tendremos no es nuestro, sino que entraremos entonces en el gozo del Señor. Sobre la recompensa para los primeros dos siervos podemos decir, en primer lugar, recibieron la alabanza de su amo. Creo que no hay más cosa hermosa que te digan que lo hiciste bien, que afirmen lo que hiciste, que realmente pueda salir de la boca de Dios alguna vez cuando estés en su presencia: lo hiciste bien, bien, buen siervo y fiel. Recibieron una promesa de una bendición futura extraordinaria. Ellos quizás ni se esperaban eso, pero el Señor los invita. Reciben gloria porque dice: entra en el gozo de tu Señor. Versículos 24 y 25. Ahora el tercer hombre también es llamado a rendir cuentas. ¿Qué dice el verso 24? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es un personaje, ¿no? ¿Qué haría usted con una persona así? ¿Qué haría usted? Póngase en lugar de ese amo. No me lo diga. Yo sé lo que haría con él. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, el amo juzgó a cada uno de los siervos individualmente, ¿no? Al de 5, el que le había dado 5 le pidió que rindiera cuenta, al otro de 2 y a este de 1. Quiero que note eso porque es muy importante. Es decir, que no fueron juzgados en grupo. ¿Me va siguiendo? Porque 8 talentos habían recibido, 15 talentos habían regresado. Sin embargo, cada uno fue juzgado basado en su fidelidad y en su esfuerzo individual. Recuerde, mi hermano, algo, por favor. En el día del juicio, usted rendirá cuenta personalmente. Dios no va a preguntar: che, a ver qué hicieron ustedes como iglesia. Oh, sí, cuánta cosa como iglesia. Esperá que saque la libreta. No va a decir eso el Señor. El Señor te va a juzgar individualmente, no como grupo, no como iglesia. Se te va a preguntar qué hiciste tú mismo. Yo me congregaba en la iglesia Asamblea de Dios. Ah, qué buena iglesia, te va a decir el Señor. La conozco, sí, pero ¿vos qué hiciste de ahí? Te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste. El siervo que solamente había enterrado el talento, en este momento intenta excusarse. ¿Qué hacía usted cuando su hijo se quería excusar cuando había metido la de andar, ¿no? Y usted
lo llamaba a rendir cuenta y comenzaba a excusarse. ¿Qué hacía usted? Yo, mira vos, qué bárbaro, che. Él comienza a excusarse por el gran poder que él sabía que tenía su amo. Porque esto me suena más a una excusa terrible, como diciendo, eres terrible, amo, la verdad que me apabullaste con tanta gloria y poder que tenés. Me suena como adulación, ¿no? O como una falsa impresión que él quiere en ese momento causar al amo. De hecho, por una parte creía que el amo era omnipotente, es decir, que iba a cegar donde él nunca sembró y recoger donde nunca esparció. Sé que eres hombre duro. ¿Qué le está diciendo? Sé que eres rígido, sé que eres cruel. Se lo pongo con sinónimo para que usted entienda lo que le estaba queriendo decir. Eres muy riguroso, sin generosidad, que quiere todo para sí mismo, sin ofrecer ningún incentivo a los siervos. Eso era el concepto que él tenía, indudablemente, de su amo. Y hay gente que se excusa echándole la culpa a Dios de su flojera. Al fin y al cabo, la culpa la tiene Dios que me dio este talento. ¿Para qué me lo dio? Le está diciendo. Resulta que si no te lo da, también te enojas. ¿Cómo? Al otro le dio 5, a mí me dio 1. Bueno, por lo menos te dio 1. Y por ese 1 vas a tener que rendir cuenta. Esta es la manera de pensar de muchos hombres malos, de poner culpa en los errores de los demás, de otros. Muchas veces hasta la culpa se la echan a Dios, tratando ellos de excusarse de su negligencia. Y quiero resaltar esto que dijo el siervo. Aquí tienes lo que es tuyo. A ver si hay como un ademán, ¿no? Aquí tienes lo que es tuyo. Y se lo tiró ahí, al talento. Y el tercer siervo parecía como estar orgulloso de sí mismo, porque el amo era tan poderoso en la mente del siervo y él no necesita ayuda. El tercer siervo pensaba que el amo estaría complacido de que él no había hecho nada y que podía decir, aquí tienes lo que es tuyo. Él pensaba dentro suyo, yacía en el pensamiento, cuando yo le diga a mi amo que le entrego y le voy a decir, aquí tienes lo que es tuyo, él se va a poner contento. Él parecía no tener ninguna idea de lo mucho que se iba a disgustar el amo cuando él le dijera eso. Podemos decir a favor de este siervo que por lo menos él entendió que lo que había recibido su amo no era de él, sino que era del amo. Ay, a ver, mucha gente piensa que cuando Dios le da algo, ya no le pertenece más a Dios, sino que le pertenece a ellos, que es de suyo propio, ¿no? ¿Amén? ¿Se entiende esto? Lo que tenés es tuyo o Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, ¿es tuyo o es de Dios? ¿Cuántos saben que son mayordomos de las cosas recibidas? No escuché ni un amén. Amén. Usted es mayordomo de las cosas recibidas. Le pongo un claro ejemplo para que usted entienda y usted me va a decir amén, amén. Por ejemplo, ¿sus hijos son suyos o Dios se lo prestó? ¿Son prestados? ¿Cuánto le quieren devolver los hijos a Dios? Digo, porque algunos dicen, cierto que era de Dios. Tomá, Señor, te lo mando. No. Dios te lo prestó para que hagas una mayordomía sobre ellos, para que lo eduque, para que los críe en la fe, porque un día
vas a tener que rendir cuenta por lo que hiciste con tu hijo. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo todos que los hijos son prestados. Son prestados. El talento, la capacidad, esos dones que tenés, ¿son tuyos o Dios te lo prestó? Porque algunos son, pero tan ingeniosos que uno dice, ¿pero cómo lo hace? ¿Cómo hace esa torta? Esa pastafrola tan rica, que si se pone a vender, pero se la sacarían de la mano, y no hace ni por las dudas que llueva, pero no quiere hacer, no quiere poner por obra lo que tiene. Si yo tuviera ese talento, dice otro envidioso, ¿no? Y hacen unas tortas fritas, y hacen unas comidas, y otros son, pero herreros, son plomeros, son albañiles, tienen un talento único en lo que han recibido, que la verdad que se lucen. Otros componen, otros escriben, otros son ingenieros, otros son científicos. Eso que tienen, ¿es propio o lo han recibido? Porque veo que algunos hasta pueden hacer un jardín y pueden escribir y hasta pueden ser buen albañil. Y usted dice, y le sale todo bien. Bueno, de las cosas que tenés y que las recibiste, vas a dar cuenta. Un día Dios te va a llamar y te va a pedir cuenta a ver qué hiciste con lo que recibiste. Ahora, todo lo que ganaste en la vida, ¿es tuyo o Dios te bendijo? ¿Tu casa es tuya? ¿Te la podés llevar un día cuando partas a la presencia de Dios? ¿O se va a dejar atullarlo? O a tu nuera. El auto ese que tanto mezquinás, ¿es tuyo o tenés una mayordomía sobre eso? Porque no te lo pueden poner en el cajón, y por más que te lo pongan en el cajón no te lo puedes llevar. Va a quedar en manos de ese impío. Entonces tenemos que un día pensar que daremos cuenta de todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Lo entendió bien, que lo que tenía no era suyo. Hay gente que cree que lo recibido es suyo y entonces hace como toda una usurpación y lamentablemente ellos hacen con lo que han recibido lo que quieren. Debemos observar que él no gastó aquel talento ni siquiera en sí mismo, ni lo usó para su propio beneficio. El Señor no lo acusa de ser un ladrón, ni tampoco de haberlo malgastado al dinero que el Señor puso a su cargo, ¿no? Y esto refleja que muchos que profesan ser siervos de Dios y aún así viven para sí mismos. Los pocos talentos que tienen lo usan para su propio negocio, para su propio beneficio, pero nunca para las preocupaciones del Señor. Y aunque este hombre no estaba haciendo nada para su maestro, no se consideraba un siervo inútil, ¿no? No demostraba ningún autodesprecio, ninguna humillación, ningún arrepentimiento, ni siquiera ningún remordimiento. En el texto nos muestra que presentó delante del Señor. Al contrario, era osado, sin vergüenza, dijo, aquí tiene lo que es tuyo. En otras palabras, no pensó, tampoco nunca trabajó, ni siquiera trató de hacerlo, solamente él se excusa delante de su Señor. Y lo que nos muestra el texto, en el versículo 26 en adelante, que el tercer siervo no solamente tiene que rendir cuenta, también es juzgado, como los otros dos. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malvado y negligente. Los otros eran buenos, ¿este cómo era? Malvado.
¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, si vos creías eso, ¿no? Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El siervo malo y negligente sabía, dice, que segaba donde no había sembrado y que había recogido donde no había esparcido. La condenación a este tercer siervo, aquí llamado un siervo malo y negligente, suena muy lindo negligente, ¿no? ¿Qué significa negligente? Perezoso. ¿Cómo le diría usted en rosarino? Vago. Fue dura la condenación de este hombre. La soberanía del amo nunca excusó la flojera de este siervo. Condenó esa dejadez aún más. Como diciendo, vos sabés que yo soy soberano, pero no hiciste nada. No hiciste nada con lo que yo te di. ¿Usted está haciendo algo con lo que el Señor le dio? Los que no trabajan para el Señor, es decir, nunca oran, nunca evangelizan, nunca leen la palabra del Señor, hay una tendencia en cierta clase de iglesias, por ejemplo. Ellos no quieren evangelizar, no quieren hacer nada para salvar al perdido. ¿Saben por qué? Porque dicen que Dios es soberano y van a ser salvos solamente lo que el Señor quiere. Así que por más que trabajemos y nos esforcemos, si total al fin y al cabo Dios va a salvar a los que Él quiera. A esa gente el Señor la va a llamar y decir, siervo negligente y malvado, malo, vago. Porque el Señor también habla en argentino, ¿no? Vago. Tenías que haber hecho algo con lo que te di. Más si crees que yo soy soberano. Algo tenías que haber hecho con lo recibido. Van a ser condenados por su flojera esa clase de gente, por sus acciones. Y quiero hacer un paréntesis bien fuerte, pero también por su inacción. Dios va a condenar por lo malo, pero presten atención, Dios va a condenar más fuerte por lo que no se hizo. Dice la parábola esta, ¿no? Por lo que no hicieron, por la inacción, la flojera. La flojera, la inacción demuestran que son como el siervo malo de la parábola. Ellos no conocen para nada el corazón de su amo en realidad. El Señor del siervo inútil le asegura que el error era su propia flojera, su propio corazón pecaminoso, y que su miedo a la seguridad era simplemente una excusa pretenciosa y superficial y una justificación irrazonable delante de él. El Señor dice, no tenés excusa, vos sos el problema, no yo. El cargo contra este siervo, quien solamente enterró su talento, fue bien contundente. Determinó que era un siervo malo y negligente. Con rareza vemos a la flojera como un verdadero pecado en nuestra sociedad e inclusive a veces en la iglesia. Pero ¿cómo ve el Señor a la pereza? ¿Cómo ve el Señor a la flojera? Digna de ser condenado.
Algo de lo cual nosotros deberíamos arrepentirnos ante el Señor. Si la flojera fuera un llamado o un regalo espiritual, este hombre habría sido un excelente hombre, ¿no? Pero él no fue un deshonesto. El amo no lo juzgó porque usó mal el dinero. Pero el indolente, el que no tiene iniciativa, el que siempre está lleno de miedo, temeroso, perezoso, una criatura completamente débil, sospechoso, tímido, sin valor en el espíritu, perezoso, esa es la persona que va a ser seriamente condenado ante el Señor. Y es posible afirmar que este siervo no tenía un temor adecuado hacia su amo, pero sí un terrible miedo al peligro de equivocarse, el peligro o el miedo a arriesgar y fallar. Observe que el miedo puede transformarse a veces en la madre de la sospecha, como siempre creyendo que las cosas le van a salir mal y por eso no hace nada. La fe en Dios engendra temor pero santo, pero el temor servil es el padre o la madre de la duda. Y muchas veces hasta forma como una familia de rebeldes y de incrédulos, donde nadie quiere hacer nada para el Señor. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este hombre podía haber hecho algo con lo que tenía. Aún a sí mismo dice la palabra, porque lo dice la palabra, hubieras duplicado, hubieras recibido como hicieron los demás. Habría ganado algún interés, pero como era el dinero de su amo y no era su dinero, no hizo nada. Si no podemos intercambiar directamente y personalmente por parte de nuestro Señor, si no tenemos la destreza ni el tacto para manejar una sociedad para Él, podemos por lo menos contribuir a lo que los otros están haciendo, o juntar esfuerzo, juntarme con otro para poder recibir algún tipo de ayuda, o poner, como dice la palabra, el dinero en el banco, aunque sea para recibirlo de interés, como diciendo, pero algo tenés que hacer. Él podía haber dado, como hicieron quizás los demás o como hizo su amo. Mira, te presto, pero te lo presto con intereses para no perder el valor. Se ve que acá en la Biblia ya había devaluación, ¿no? El Señor en Éxodo, Levítico, Deuteronomio y los Salmos habla de que cuando un israelita prestaba plata a otro, no podía prestarle con interés como una usura. Pero en Deuteronomio da el Señor el aval que cuando se le presta a los gentiles, a los que no son de su pueblo, sí podían negociar con el dinero, porque no eran pueblo de Dios. Es decir, que a los gentiles sí se le podía prestar dinero, pero para recibir cierto beneficio de lo que uno prestó. Es decir, que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de ese tema, y en el tiempo del Nuevo Testamento la palabra nos enseña de que también ya los escribas y los doctores de la ley, los eruditos, sabían distinguir entre prestar con interés y lo que era usura en el sentido actual, ¿no? Pero el amo le dio cierto dinero. Quiero ser gráfico en esto para que usted entienda. Le prestó cierto dinero y después cuando él volvió, el siervo le dice, acá tenés lo que es tuyo. ¿Está bien o está mal eso? Se lo voy a graficar. Supongamos que usted recibió 2.000 pesos en el año 2000. ¿Me sigue? Usted recibió 2.000 pesos en el año 2000. Y hoy, 13 de abril de 2025, viene un hermano y te dice, quiero que esté el pastor presente, porque te voy a devolver el dinero que me prestaste. Y saca los 2.000 pesos y te pone en la mano.
Y usted lo mira al pastor, y el pastor lo mira a usted y lo mira al otro. Siervo malo y negligente. ¿Está bien o está mal lo que hizo este muchacho, el hermanito que le prestaste el dinero? ¿Vos cuánto le diste? 2.000 pesos. ¿En el año? 2.000. Y hoy, 13 de abril del 2025, te devuelve 2.000 pesos. ¿Cuántos me dicen que está bien eso? ¿Cuántos me dicen que está mal eso? ¿Y el otro que no piensan? No le estoy haciendo ninguna trampa, le estoy preguntando, ¿cuántos piensan que está mal? Ah, bien. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? Que se desvalorizó el dinero. ¿Cuánto tienen esa experiencia diaria cuando van a comprar? ¿Se desvaloriza o no se desvaloriza el dinero? ¿Y cuánto te tendría que devolver al término de hoy? Hoy fui al INDEC a buscar más o menos una tabla de valores para que me ayude con el resultado. No hay, no existe. Más o menos dice, usted calcule esto, aquello, lo otro. ¿Cuánto dinero tendría que devolverte una persona hoy día si vos le prestaste 2.000 pesos en el año 2000? Mire, yo le voy a hacer un ejemplo así rápido. Yo en el año 2000, creo que fue, o 98 por ahí, me compré un Peugeot 504. ¿Sabe a cuánto lo compré? A 2.000 pesos. 2.000 pesos. Y me dijeron que lo devuelva en 12 cuotas, porque era un préstamo que me hicieron, en 12 cuotas de 1.200 pesos. No, de 1.000 pesos. Y entonces lo devolví en un año y le di una de más por la duda, porque veo que a veces existe la devaluación. En ese tiempo estábamos bien con el tema del dinero, porque fue todo ese tema del plan que uno entregaba un auto y le daban otro, ¿se acuerdan? Bien, plan cambio. Plan cambio. Entonces había posibilidad de hacer un negocio. Me compré un Peugeot a 2.000 pesos. Hoy, para comprar ese mismo Peugeot, hoy, que más o menos era, no sé si se acuerdan usted el auto que tenía. No. Hoy estaría más o menos en lo que sería 5 millones, porque eso es lo que está en el mercado hoy. Comprarse ese tipo de auto usado y en esas condiciones, porque hay un poquito menos, un poquito más, pero más o menos ese auto así está en 5 millones hoy, tasado. Entonces, yo lo compré en 2.000, pero si tendría que devolver hoy ese dinero, le tendría que dar a la persona que me prestó 5 millones. No puedo ir al hermanito y decirle, acá está lo que me prestaste, esto es tuyo. Y calladita la boca, que está el pastor como testigo. Entonces, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice el pastor? Yo lo agarro y vos dale. No, le tengo que ayudar en ese momento. Eso fue lo que hizo este hombre con lo recibido de parte del Señor. Y viene y le dice, Señor, acá está lo que es tuyo. Y el Señor, me imagino, ese amo se habrá encendido en ira, ¿no? Porque, claro, es mi dinero, no es el tuyo. ¿Qué hiciste con el dinero? Lo puse bajo tierra, lo escondí. ¿Cómo calificaría usted esa acción? Entonces por ahí viene el versículo que dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le será quitado. Es decir, que existen personas que tienen mucho para dar, como el siervo de un talento, pero que conservan lo que tienen de tal forma, lo esconden, y es como que si no tuvieran nada. A esto se le quitará eso que han ocultado. Los que conservan lo que han recibido, tanto sean hombres como mujeres, y lo multiplican en la fidelidad de Dios,
a eso se les será dado más. Gloria al Señor. Entonces, existen, según lo que estamos viendo, personas que parecen carecer de recursos y habilidades, pero en realidad la poseen. Pero es como que si no la tuvieran. Al no emplear lo que poseen para la gloria de Dios, los dones, las habilidades que poseen, en lugar de ser una ventaja, al fin y al cabo, al final de la jornada, se va a transformar en una desventaja desmedida. Porque ¿cómo vas a rendir cuenta ante aquel que te dio y sabe lo que te dio? Es decir, que la ventaja que tenías al recibir ahora se convierte en una desventaja porque no vas a saber cómo dar cuenta ante Él. Asegúrate que nada obtenido de la gracia divina permanezca inútil. Hay algo que Dios te dio que tenés que poner a trabajar, como sea. Tampoco envidies a aquellos que poseen mucho, porque a ti se te ha asignado la porción que realmente mereces delante del Señor. No tienes que aguardar un futuro prometedor para conseguir la multiplicación o el retiro de tus talentos. A ver si me entiende esto, que quiero que lo entiendan. Esto que estamos hablando de talento y todas estas cosas, ya están en tus manos. Ya el Señor te las dio. Y se están o disminuyendo o se están multiplicando para la gloria de su nombre. No hay que esperar mucho, ¿no? Es en esta vida lo que pasa eso. Y algunos no saben cuándo el Señor los llama a rendir cuenta. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, porque era un siervo malo y negligente, dice la palabra. Es decir, que el tercer siervo demostró que no era un verdadero siervo que amaba a su Señor. Es apropiado que él y todos los que demuestran el mismo corazón sean echados afuera de la presencia de Dios para siempre. Y de la misma manera que había un matiz del cielo en el destino de los otros dos, de los siervos fieles, ahora hay una percepción fuerte del infierno en el destino del siervo malo y negligente. Porque ¿dónde lo echan? Afuera, donde es el lloro y crujir de dientes, en las tinieblas, dice. En el contexto mayor de Mateo 25, el punto principal de esta parábola es claro. Si estamos preparados o no para la venida del Señor, eso está determinado por nuestra mayordomía de los recursos que Él nos ha dado. Es decir, que de acuerdo a lo que usted está haciendo para el Señor, eso determina si usted está preparado o no está preparado para recibir al Señor. ¿Se da cuenta? Porque usted no puede venir todo así como sacando facha, ¿no? Diciendo, ya estoy preparado para que Cristo venga. Porque ¿sabe qué pasa? Que alguien te va a preguntar, ¿y qué estás haciendo para el Señor? Con lo recibido. A ver. Algunos piensan que el estar preparado para el regreso del Señor es una cosa muy espiritual, muy abstracta. Realmente no es así. Es una cuestión de estar en los asuntos del Señor, enredado en las cosas del Señor. ¿Ve que el pastor te trata de enredar en las cosas del Señor? Y te trata de enredar y te corre y te pone las cosas, que te enredes en las cosas del Señor. Jesús dijo bien claro, cuando se perdió y José y María no lo encontraban, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Y él le dijo, lo que pasa es que me es necesario estar enredado en las cosas del Señor, de mi Padre, ¿no? A la luz de esta parábola debemos preguntarnos entonces, ¿qué hemos hecho con nuestro conocimiento, con lo que estás recibiendo de parte del Señor? ¿Qué hiciste con el tiempo que Dios te dio? Porque el tiempo es vida y lo que el diablo trata siempre de robarte todos los días es más y más porción de tiempo para que tengan menos tiempo para las cosas de Dios. ¿Qué hiciste con tus habilidades? Puede que los pecados de omisión, es decir, lo que no hacemos,
a fin de cuentas sean más peligrosos que los pecados de comisión, es decir, de las cosas que realmente hacemos. Esta parábola lo enseña. La parábola de los talentos no es solamente una historia antigua, sino un llamado a la acción en nuestras vidas actuales. Nos invita a evaluar cómo estamos utilizando nuestras habilidades, el tiempo, los recursos. En una sociedad, mis hermanos, que a menudo hasta premia la pereza y premia la mediocridad, este relato nos desafía a ser diligentes, dinámicos, activos, es decir, despiertos con todas las pilas a full, como decimos, ¿no? Cuando se nos presente la oportunidad de actuar, debemos recordar que cada pequeño esfuerzo cuenta en la multiplicación de lo que Él nos ha dado. La pregunta que debemos hacernos no es solamente qué hemos recibido, sino cómo estamos utilizando para bien lo que hemos recibido para poder crecer y para poder recibir más y para poder servir mucho más para la gloria de su nombre. Al final seremos juzgados no solamente por lo que hemos hecho, sino por aquellas cosas que hemos dejado de hacer. ¿Qué dejaste de hacer este año que el año pasado hacías? O el otro año. Porque a veces todo va como en un desliz, ¿no? Cuando menos te das cuenta, estás tirado por allá sin hacer nada. Porque te resbalaste, parece como que alguien te empujó. En esta parábola, el Señor condena a los que dejan de hacer, los que no hacen. ¿Está listo para rendir cuenta? Que el Señor te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Te dirá, bien, buen siervo y fiel. O te dirá, siervo malo y negligente. Vago. ¿Y por qué no servir? Y porque soy vago, pastor. Nadie me dice eso, ¿no? Pero tendría que decir, soy vago, no me gusta servir. Me gusta dormir, me gusta descansar. Y yo trabajo mis 8 horas. Claro, porque servir al Señor es una de dejar cosas a un lado, ¿no? Y yo sé lo que es. Dejar a un lado un montón de cosas que son privilegios ganados, sí. El descanso y el confort y todas las cosas que realmente hemos obtenido por causa de que hemos bien administrado los bienes. Pero servir al Señor muchas veces te priva del sueño, te priva del descanso. Y hay muchos que no están dispuestos a pagar el precio de lo que es servir al Señor. Ni siquiera están dispuestos a el precio de aguantar a la gente, porque hay que aguantarte, ¿no? Sí. Hay que aguantar a la gente. No es fácil aguantar a la gente. Los que trabajan con gente, usted le va a ver la cara a veces de cansado, de agotado, de estresado. Y usted dirá, pero tanto esfuerzo hace, sí, aténdelo. Te cambio de trabajo. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Y le decimos, Señor, ayúdanos. Hoy entiendo que soy responsable de administrar los dones, los recursos, las oportunidades que tú me has otorgado. Vamos a decirle, líbrame de la inacción o el miedo a fallar, porque entiendo hoy que son excusas inaceptables ante ti y que seré juzgado según la fidelidad en el uso de lo que he recibido. Dile, Señor, acepto tu llamado a la acción, a la inversión de los talentos, porque eso es fundamental y sé que tiene repercusiones eternas. Padre, nos acercamos ante tu presencia.